No esperaba encontrarme a Carmen saliendo de aquel coche negro. Eran las 11 de la noche, y estaba aparcado en una calle poco iluminada del barrio Salamanca, justo enfrente de una cafetería cerrada hacía horas. Yo ni siquiera debería haber estado allí, había salido a por un paquete de tabaco después de que se me acabaran los que tenía en casa. Llevaba meses intentando dejarlo, pero esa noche la ansiedad me tenía atrapado. Al principio, ni siquiera reconocí el coche. Me llamó la atención por lo ostentoso que era, un Mercedes último modelo, con las luces apagadas y el motor aún encendido. Pensé que tal vez alguien se había detenido para esperar a alguien. Pero cuando vi que la puerta del copiloto se abría y Carmen salía de allí con el pelo despeinado y una sonrisa extraña en el rostro, todo mi cuerpo se tensó. Me escondí instintivamente detrás de una columna. Mi mente no sabía cómo procesar lo que veía. Ella miró alrededor, se pasó las manos por la falda para alisarla, y caminó con calma hacia la acera. Antes de cerrar la puerta del coche, se inclinó hacia el interior y dijo algo que no pude escuchar. Una voz masculina, profunda y calmada, respondió algo que hizo que Carmen soltara una risa breve. La misma risa que usaba conmigo cuando yo le contaba algo divertido. El coche arrancó y desapareció al final de la calle. Carmen se quedó quieta un momento, sacó su móvil, y comenzó a caminar hacia nuestra casa como si nada hubiera pasado. Mi corazón estaba acelerado, y mi mente era un caos. Esto no era una coincidencia, no a esa hora, no en ese lugar. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía ella allí? ¿Por qué tenía esa expresión en la cara? Una mezcla de rabia y curiosidad me invadió, pero no me moví. No podía ir tras ella. No aún. Necesitaba respuestas, pero sobre todo necesitaba un plan. Esa noche volví a casa como un autómata. Entré, dejé las llaves en la encimera, y noté que Carmen ya estaba en la cama. Podía escuchar el leve sonido de su respiración desde el pasillo. Todo parecía normal, exactamente como cada noche en los últimos 12 años. Pero ahora, nada lo era. Me senté en el sofá, en la oscuridad, y repasé la escena una y otra vez en mi cabeza. No era paranoia ni un malentendido, lo que había visto era claro como el día. Podía intentar justificarlo, buscar una explicación inocente, pero algo en su expresión, ese nerviosismo disfrazado de calma, esa risa que no me pertenecía, me decía que no había nada inocente. Decidí no confrontarla esa noche. No porque no quisiera respuestas, sino porque las respuestas a medias son peores que el silencio. Quería la verdad entera, desnuda y cruda. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de abrir la boca. Al día siguiente, empecé a observar. Carmen actuó como siempre. Me dio los buenos días con un beso ligero en la mejilla, preparó café y habló de su día en el colegio como si nada hubiera ocurrido. Era increíble la facilidad con la que mantenía la compostura. Me pregunté cuántas veces había hecho esto antes sin que yo lo supiera. Cuando salió hacia el trabajo, me quedé en casa y empecé a armar un plan. Revisé mentalmente cada detalle de nuestra vida diaria, sus rutinas, sus hábitos, las cosas que había ignorado porque confiaba en ella ciegamente. Recordé su insistencia en mantener su privacidad, en tener su espacio. Nunca le había dado demasiada importancia, pero ahora esos límites parecían sospechosos. Por la tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho antes, seguí a mi propia mujer. No fue fácil. Carmen conocía mi horario tan bien como yo conocía el suyo, así que tuve que fingir que iba a una reunión en el trabajo para justificar mi salida. Ella no se fue directamente a casa después del colegio. En lugar de eso, tomó un desvío hacia el centro de Madrid. Yo la seguí desde una distancia prudente, tratando de no ser demasiado obvio. Estacionó en una calle concurrida cerca de Sol y entró en una cafetería pequeña y discreta. Esperé unos minutos antes de acercarme y echar un vistazo por la ventana.
La vi sentada al fondo, en una mesa apartada. Frente a ella estaba un hombre que rondaba los 40, con el cabello oscuro y bien cuidado, vestido con una camisa blanca impecable y unos pantalones grises. Era un tipo atractivo, de esos que saben que lo son. No parecían nerviosos. Al contrario, había una comodidad inquietante en su interacción. Él le tocó la mano al hablar, y ella no la retiró. Sonrió. Esa misma sonrisa que vi la noche anterior. Me quedé paralizado, observándolos como si estuviera viendo una película, pero esta vez yo era el espectador de mi propia vida. No podía escuchar lo que decían, pero no necesitaba palabras para entender lo que estaba pasando. Después de unos 40 minutos, ambos se levantaron. Él la acompañó hasta su coche, donde se despidieron con un abrazo demasiado largo para ser solo amigos. Ella subió a su vehículo y él se quedó allí, viéndola partir antes de desaparecer por la esquina. No la seguí más. No podía. En lugar de eso, volví a casa, intentando mantener la calma. Necesitaba tiempo para procesar, para planificar mi siguiente movimiento. Esa noche, Carmen volvió como si nada hubiera pasado. Cenamos juntos, hablamos de cosas triviales, y se acostó temprano. Mientras yo estaba en el sofá, mirando la televisión sin verla, algo hizo clic en mi cabeza. No podía ignorarlo más. Esto no era solo una sospecha, ni una simple infidelidad, era un acto deliberado que involucraba a alguien más y que se repetía. Al día siguiente, decidí averiguar más. Llamé a mi amigo Andrés, un viejo conocido que trabajaba en una agencia de seguridad privada. No era la primera vez que me burlaba de él por su trabajo, diciendo que era un detective de pacotilla, pero ahora necesitaba sus habilidades. Le expliqué la situación de forma breve y directa, omitiendo el dolor en mi voz. Andrés no preguntó demasiado, simplemente me pidió detalles. Horarios, lugares, nombres. No sabía mucho sobre el hombre del café, pero sí tenía una descripción y la matrícula del coche. Andrés me prometió que investigaría. Durante los días siguientes, todo se desarrolló en una especie de estado de normalidad fingida. Carmen seguía con su rutina y yo con la mía, pero mi cabeza no dejaba de girar. Cada vez que la miraba, cada vez que sonreía o me tocaba el brazo, me preguntaba si todo era una mentira. Una semana después, Andrés me llamó. Me pidió que nos viéramos en un bar discreto lejos de mi barrio. Cuando llegué, él ya estaba allí, con un sobre en la mesa. Aquí tienes, Javi. Creo que esto es lo que buscabas. El sobre contenía fotos. Fotos de Carmen y el hombre del café. En un restaurante, caminando por un parque, entrando en un edificio que parecía un hotel. Mi corazón se hundió al ver la última, ambos saliendo de una habitación, con ella riéndose mientras él la abrazaba por la cintura. No había dudas. Era real. Le agradecí a Andrés y me fui a casa, sintiéndome como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies. Tenía pruebas, pero la pregunta que me rondaba la mente no era cómo confrontarla. La verdadera pregunta era, ¿qué haría yo ahora? Esa noche me senté en la cocina con el sobre frente a mí, sin tocarlo. Las fotos estaban ahí, cada una de ellas como un golpe al estómago. Mi mente recorría todas las posibilidades de cómo abordar lo que tenía que hacer. Podía gritar, acusarla, romper cosas. Pero ninguna de esas opciones me parecía suficiente. Esto no era solo una discusión, era el colapso de todo lo que habíamos construido juntos. Carmen entró a casa como de costumbre, con su bolso colgado en el brazo y esa sonrisa que siempre parecía iluminar la habitación. Hoy esa sonrisa me resultaba insoportable. Me levanté del taburete y caminé hacia ella, bloqueándole el paso hacia el salón. No dije nada al principio. Ella notó mi expresión. ¿Qué pasa, Javier? Preguntó con un tono neutro,
aunque un leve temblor en su voz traicionaba una pizca de nerviosismo. Saqué el sobre de la mesa y lo sostuve en el aire, lo suficientemente cerca como para que lo reconociera. Ella miró el sobre y luego a mí, tratando de descifrar qué estaba ocurriendo. Su sonrisa desapareció, y por primera vez en mucho tiempo, vi en su rostro algo que no era control, miedo. Siéntate, le dije, señalando la mesa de la cocina. ¿Qué es esto? Respondió, con un intento de firmeza. Tú sabes exactamente qué es esto. Ahora siéntate. Carmen dudó, pero finalmente tomó asiento. Me quedé de pie frente a ella mientras abría el sobre con calma y sacaba las fotos. Las coloqué una por una frente a ella, dejando que viera cada imagen. Al principio no dijo nada, pero su respiración se volvió más rápida con cada foto. Cuando llegué a la última, aquella en la que salía abrazada al hombre frente a la puerta del hotel, finalmente habló. No es lo que parece, dijo, y esas palabras me hicieron reír, aunque sin alegría. Era la única respuesta que no soportaba oír. ¿No es lo que parece? Repetí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Carmen, tengo fotos tuyas entrando y saliendo de un hotel con otro hombre. ¿Vas a mirarme a la cara y decirme que hay otra explicación? Ella intentó responder, pero sus palabras se atascaron en su garganta. Finalmente, apartó la mirada, su silencio era tan elocuente como cualquier confesión. ¿Quién es? Pregunté después de un largo momento. Un amigo del trabajo, respondió en voz baja, casi como si le costara admitirlo. Un amigo del trabajo, repetí, dejándome caer en la silla frente a ella. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Cuánto tiempo lleváis viéndoos? Carmen no respondió de inmediato. Miró las fotos como si estuviera buscando algo que decir, algo que pudiera arreglar el desastre que tenía frente a ella. Hace unos meses, admitió finalmente. Pero no significa nada. De verdad, Javi, no significa nada. No significa nada, repetí, sintiendo que la rabia empezaba a subir por mi pecho. ¿Te das cuenta de lo insultante que es eso? No solo para mí, sino para nuestra vida, para lo que hemos construido juntos. Si no significa nada, ¿por qué lo haces? No lo sé. Gritó de repente, golpeando la mesa con ambas manos. No lo sé, Javier. Me sentía atrapada. Como si nuestra vida fuera siempre lo mismo, día tras día. Necesitaba algo diferente. La excusa era tan absurda que no supe si reírme o romper algo. Me levanté de la mesa y comencé a caminar por la cocina, tratando de calmarme. ¿Algo diferente? Dije finalmente. Carmen, si querías algo diferente, ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué no intentaste arreglar las cosas en lugar de irte a la cama con alguien más? Ella no respondió, simplemente bajó la cabeza. Por primera vez, parecía realmente avergonzada. Pero para mí, ese gesto no significaba nada. El daño ya estaba hecho. Quiero saber todo, dije, volviendo a sentarme frente a ella. Cada detalle. ¿Cuándo empezó? ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia? No quiero más mentiras, Carmen. Si te queda un mínimo de respeto por mí, dímelo todo ahora. Carmen tomó aire y comenzó a hablar. Me contó que conoció a ese hombre, que se llamaba Héctor, hace un año en un evento del colegio. Al principio solo era una amistad, pero con el tiempo empezaron a verse fuera del trabajo. Al principio eran cafés, luego cenas, y finalmente llegaron al punto en que cruzaron la línea. Según ella, solo habían estado juntos físicamente unas pocas veces, pero yo ya no podía confiar en nada de lo que decía. ¿Y nuestros hijos? Pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Pensaste en ellos en algún momento? ¿En lo que pasaría si ellos descubrieran esto? Claro que pensé en ellos,
dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca quise hacer daño a nadie, Javi. Fue un error, lo sé. Pero no significa que no te quiera. No significa que no me importe nuestra familia. La rabia volvió a subir por mi pecho. Me levanté de nuevo y caminé hacia la puerta. Necesitaba salir de esa habitación antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Voy a salir a dar una vuelta, dije sin mirarla. Pero esto no se ha terminado, Carmen. Ni de lejos. Ella no respondió, y yo salí de la casa, cerrando la puerta con fuerza tras de mí. Caminé por las calles sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Mi mente estaba en caos, pero una cosa era clara, lo que fuera que tenía con Carmen, ya no volvería a ser lo mismo. Caminé durante horas aquella noche. No sabía si el dolor en mis pies era peor que el vacío que sentía por dentro. Pero una cosa estaba clara, no iba a dejar que Carmen se saliera con la suya. Había roto algo que no podía repararse, y ahora era mi turno de tomar el control. No quería venganza por despecho. Esto no era una simple rabieta. Quería que sintiera el mismo nivel de pérdida que yo sentía. Volví a casa pasada la medianoche, asegurándome de que Carmen ya estuviera dormida. Fui directo al despacho, cerré la puerta y me senté frente al ordenador. Sabía que, si quería actuar, tenía que ser meticuloso. No bastaba con confrontarla y dejarla llorar. Eso sería demasiado fácil para ella. Primero, hice una lista mental de todas las áreas de nuestra vida donde podía hacer más impacto: la casa, nuestras cuentas, nuestro círculo social, su trabajo. Sabía que si tomaba las decisiones correctas, podría desmoronar todo lo que ella daba por sentado. Comencé por lo práctico. Abrí una carpeta donde guardaba documentos importantes, escrituras, pólizas de seguro, cuentas bancarias conjuntas, todo. Lo revisé con cuidado, tomando nota de cuáles estaban exclusivamente a mi nombre y cuáles compartíamos. Para mi alivio, casi todos los bienes más importantes, incluida la casa, estaban bajo mi nombre. Había insistido en ello cuando la compramos, no por desconfianza, sino por pura conveniencia legal. Ahora, eso era una ventaja que pensaba usar. Al día siguiente, fui al banco. Solicité información sobre cómo congelar cuentas conjuntas y proteger mis fondos personales. El asesor bancario me miró extrañado, pero no preguntó demasiado. Me sugirió abrir una cuenta nueva solo a mi nombre, lo que hice de inmediato. Deposité la mayoría de los ahorros que teníamos en común en esa nueva cuenta. Dejé lo suficiente en la cuenta conjunta para cubrir los gastos básicos de las siguientes semanas, para que no levantara sospechas. Carmen seguía comportándose como si nada. Intentó hablar conmigo esa mañana, pero la ignoré. Tenía el rostro cansado, como si no hubiera dormido, y algo de culpa parecía reflejarse en sus ojos. No me importaba. Ya no tenía paciencia para sus explicaciones o lágrimas. Luego, llamé a mi abogado. Miguel es un amigo de la universidad, alguien en quien siempre he confiado. Le expliqué la situación sin rodeos, omitiendo los detalles personales innecesarios. Él escuchó atentamente y me aseguró que tomaríamos todas las medidas necesarias para protegerme. Presentamos los papeles del divorcio ese mismo día. Era rápido, sí, pero sabía que no había vuelta atrás. El siguiente paso era el trabajo de Carmen. Sabía que su reputación era importante para ella, siempre hablaba con orgullo de cómo la respetaban sus compañeros y padres de los alumnos. Así que decidí apuntar allí. Una parte de mí sabía que esto era cruel, pero otra parte, más herida, no se arrepentía. Usando las fotos que Andrés había conseguido, preparé un paquete anónimo. Incluí imágenes que claramente mostraban a Carmen y Héctor juntos, saliendo del hotel y en otros lugares comprometedores. No incluí todas, solo las suficientes para plantear preguntas. Escribí una nota breve y directa.
Esto es lo que ocurre cuando los límites entre lo personal y lo profesional se desdibujan. ¿Es esta la persona que debe enseñar a nuestros hijos sobre ética y valores? Envié el paquete al director del colegio y a algunos padres influyentes que conocía del grupo de WhatsApp escolar. No puse mi nombre ni dejé rastro que pudiera vincularme al envío. Pasaron unos días antes de que las consecuencias comenzaran a notarse. Carmen llegó a casa una tarde con los ojos enrojecidos, las manos temblando. Me preguntó si sabía algo sobre un paquete con fotos que había llegado al colegio. Fingí sorpresa. ¿Fotos? Dije, frunciendo el ceño. ¿De qué estás hablando? Alguien, su voz se quebró. Alguien envió fotos mías y de Héctor al colegio. Ahora todo el mundo lo sabe, Javier. Incluso algunos padres las han visto. No pude evitar sentir una extraña satisfacción al verla tan desconcertada. Ella siguió hablando, intentando justificarse, pero su voz era un ruido distante para mí. Mi plan iba avanzando, y no pensaba detenerme allí. Luego vino el círculo social. Sabía que la mayoría de nuestros amigos eran en realidad más cercanos a mí que a Carmen, así que aproveché eso. Llamé a algunos de ellos, especialmente a las parejas con las que solíamos salir los fines de semana. Les conté lo que había pasado, sin exageraciones ni dramatismo, solo los hechos. Carmen había estado engañándome durante meses con un colega. La indignación fue inmediata. La mayoría de ellos se pusieron de mi lado, ofreciéndome apoyo y criticando su comportamiento. En pocos días, Carmen quedó aislada socialmente. Ya no recibía invitaciones, ni mensajes en los grupos. Finalmente, me concentré en la casa. Sabía que Carmen no podría permitirse vivir allí sola, especialmente ahora que estaba perdiendo aliados en todas partes. Empecé a mover mis cosas esenciales a un pequeño piso que había alquilado en secreto. Dejó de ser nuestra casa y comenzó a ser mi lugar de estrategia. Una semana después, dejé una carta en la mesa de la cocina. Era directa y breve, explicando que me iba, que el divorcio estaba en marcha y que debía buscar otro lugar donde vivir. Cerré con una frase fría, pero que reflejaba exactamente cómo me sentía. El amor se acaba cuando el respeto muere. Adiós, Carmen. Esa noche, cuando ella llegó y leyó la carta, no hubo gritos ni discusiones. Solo el sonido de su llanto al otro lado de la puerta mientras yo cerraba la maleta y me marchaba. El mensaje de Carmen llegó al mediodía, una simple línea en WhatsApp: necesitamos hablar. Era inevitable. Ella estaba destrozada desde que dejé la casa, y las piezas de mi plan ya habían hecho el impacto que buscaba. Pero ahora era momento de cerrar el círculo. No tenía intención de reconciliarme, pero sí quería escuchar lo que tenía que decir. Quizá por morbo, quizá por necesidad de entender, o tal vez solo para confirmar que no me equivocaba al tomar esta decisión. Le respondí, esta tarde en la cafetería cerca de la plaza. A las 6. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en una esquina con la mirada fija en su café. Su rostro mostraba las huellas del desastre, los ojos hinchados, el maquillaje aplicado torpemente para disimular lo evidente. Levantó la vista al verme y trató de forzar una sonrisa, pero no le salió. Gracias por venir, dijo en cuanto me senté frente a ella. No te hagas ilusiones, respondí, con una calma que me costó mantener. No estoy aquí para arreglar nada. Dime lo que tengas que decir y ya está. Ella asintió, tragando saliva antes de hablar. He perdido todo, Javi. Todo. Los padres del colegio han pedido una reunión con el director. Estoy suspendida mientras investigan, su voz se quebró. Y en casa, bueno, ya no tengo casa, ¿verdad? Me echaste de todo. No respondí. Dejé que continuara, esperando que llegara al punto que realmente le importaba. Quiero saber por qué lo hiciste, dijo finalmente, su voz un poco más firme.
Las fotos, los amigos, el dinero, todo. No era suficiente con divorciarte, ¿verdad? Tenías que destruirme. Me eché hacia atrás en la silla, evaluando su pregunta. La respuesta era más compleja de lo que esperaba, pero no planeaba suavizar nada. ¿Destruirte? Respondí con un tono frío. Carmen, destruiste nuestra familia con tus decisiones. Lo único que hice fue asegurarte de que sintieras las consecuencias de lo que hiciste. Yo no te engañé, no fui a un hotel con otra persona, no mentí cada día mientras veía a nuestros hijos. Eso lo hiciste tú. Ella apretó los labios, intentando contener las lágrimas. No lo hice para herirte. No lo hiciste para herirme. Exclamé, interrumpiéndola por primera vez. Carmen, cada mentira, cada vez que saliste por esa puerta con una excusa, cada noche que llegaste tarde y fingiste que todo estaba bien, todo eso fue para herirme, aunque no lo admitas. No puedes esconderte detrás de tus intenciones ahora. Bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Por un momento, el silencio se apoderó de la mesa. La cafetería seguía llena de gente, pero entre nosotros el mundo parecía detenido. ¿Sabes lo peor? Continué, esta vez más calmado. Ni siquiera tuviste el valor de admitirlo cuando pudiste. Te enfrenté con las fotos, y aún así trataste de mentir, de minimizarlo. ¿Qué esperaba? ¿Que lo olvidara? ¿Que fingiera que no pasó nada? No lo sé, Javi, murmuró. Esa respuesta, tan vacía como siempre, me provocó una risa amarga. Eso es lo que resume todo, ¿verdad? No lo sabes. No sabías por qué lo hiciste, no sabías qué querías, no sabías lo que tenías que perder. Carmen finalmente alzó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Por favor, solo dime qué puedo hacer para arreglarlo. Lo que sea. Ese momento, la súplica, debería haberme conmovido. Antes, habría sentido la necesidad de calmarla, de buscar una solución. Pero ahora, solo sentía cansancio. Nada, dije sin titubear. No hay nada que puedas hacer. Esto se acabó. No quiero seguir compartiendo mi vida con alguien que tomó lo que teníamos y lo destruyó tan fácilmente. Su rostro se desplomó, como si finalmente entendiera que no había marcha atrás. ¿Y los niños? Preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué les vamos a decir? La verdad, respondí. Que su madre tomó decisiones que hicieron imposible que siguiéramos juntos. Les diré que aún te queremos como madre, pero que ya no podemos ser una familia. Ella se quedó en silencio, procesando esas palabras. ¿Eso es todo? Preguntó finalmente. ¿De verdad no hay nada más que decir? La miré por un momento, evaluando si valía la pena añadir algo más. Pero ya no quedaban palabras, ni emociones que compartir. Eso es todo, respondí mientras me levantaba de la silla. Cuida de ellos. Yo lo haré también, pero no esperes más de mí. Ella no trató de detenerme, ni dijo nada mientras salía de la cafetería. Supe que ese era el cierre que necesitaba. No había nada más que discutir, ni sentimientos que rescatar. Caminé por las calles de Madrid sintiéndome más ligero. No feliz, porque la felicidad no era una opción en este momento. Pero había claridad. La parte más difícil había terminado. Volví al piso que había alquilado y cerré la puerta detrás de mí. El lugar estaba vacío, apenas unos muebles básicos y mis maletas aún sin desempacar. El silencio era aplastante, pero por primera vez en semanas, no me incomodaba. Me dejé caer en el sofá, sintiendo el cansancio acumulado en mi cuerpo. La conversación con Carmen no había sido fácil, pero al menos era un punto final. El día siguiente comenzó temprano. Tenía que ver a los niños. Había acordado con Carmen que sería yo quien les explicara todo.
No porque ella no quisiera, sino porque sabía que no tenía la fuerza para hacerlo. Me presenté en la puerta de la casa que había sido nuestra y toqué el timbre. Era extraño ser un visitante en lo que hasta hace poco había sido mi hogar. Carmen abrió la puerta, con una mirada cansada y sin maquillaje. No dijo nada, solo se apartó para que entrara. Los niños estaban en la sala, mirando la televisión, ajenos al caos que los rodeaba. Al verme, sus caras se iluminaron y corrieron hacia mí para abrazarme. Ese gesto, tan sencillo, me partió el alma. Nos sentamos en el sofá y les pedí que me escucharan. Había pensado mucho en lo que iba a decirles, tratando de encontrar un equilibrio entre la verdad y la necesidad de protegerlos. Papá y mamá ya no van a vivir juntos, comencé, con la voz más calmada que pude. No es algo que ustedes hayan hecho, ni es culpa de ninguno de los dos. Simplemente, hay cosas que han pasado entre nosotros que hacen imposible seguir siendo pareja. Los niños no dijeron nada al principio. Se miraron entre ellos, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Finalmente, mi hijo mayor, Álvaro, habló. ¿Es porque mamá hizo algo malo? Preguntó con una madurez que no esperaba de un niño de 10 años. Miré a Carmen, quien permanecía de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados y la mirada baja. Volví la vista a Álvaro y negué con la cabeza. No es tan simple, respondí. Pero quiero que sepan que ambos los queremos mucho, y eso no va a cambiar nunca. Mi hija pequeña, Sofía, empezó a llorar. La abracé, tratando de calmarla, mientras Carmen finalmente se acercó y se arrodilló junto a nosotros. No dijo nada, pero su presencia ayudó a aliviar un poco la tensión. La conversación continuó por un rato, con preguntas de los niños y respuestas mías, siempre con la mayor honestidad posible sin cargarles un peso innecesario. Al final, les prometí que verían a ambos con frecuencia y que nada cambiaría en lo que respecta a nuestro amor por ellos. Cuando salí de la casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había sido honesto con ellos, pero no podía evitar sentirme culpable por el dolor que sabía que estaban experimentando. En los días siguientes, las cosas comenzaron a tomar forma. Carmen y yo establecimos un calendario para compartir el tiempo con los niños, y yo comencé a instalarme en mi nuevo piso. No era fácil, pero al menos había claridad sobre cómo sería el futuro. Mi círculo social se redujo drásticamente. Aunque algunos amigos seguían mostrándome apoyo, otros se distanciaron, incapaces de lidiar con la incomodidad de la situación. No los culpaba. Sabía que este tipo de cosas obligan a las personas a elegir bandos, y no todos estaban dispuestos a hacerlo. En cuanto a Carmen, las cosas no mejoraron para ella. La investigación en el colegio concluyó con su despido. Los padres no querían que alguien con su historial enseñara a sus hijos, y el director cedió a la presión. Intentó conseguir otro trabajo, pero el escándalo la seguía a donde iba. Héctor, el hombre con quien me había traicionado, desapareció de su vida tan rápido como había llegado, dejándola lidiar sola con las consecuencias. Yo no sentía satisfacción por su desgracia. Al principio, lo admito, hubo una especie de alivio al verla enfrentarse a lo que había causado. Pero con el tiempo, esa sensación se desvaneció. No necesitaba verla caer para sentirme mejor. Lo que realmente necesitaba era seguir adelante con mi vida. Y así lo hice. Comencé a enfocarme en mi trabajo, en mis hijos y en reconstruir mi rutina. Cada día era un paso pequeño, pero significativo. Ya no buscaba venganza ni cargaba con el peso de la traición. Había aceptado que algunas cosas simplemente no podían repararse, y eso estaba bien. Un día, mientras estaba en el parque con los niños, Álvaro me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Papá, ¿estás feliz?». Lo miré, intentando encontrar la respuesta correcta. La felicidad no era algo que había considerado en mucho tiempo.
Pero en ese momento, viendo a mis hijos jugar y riendo entre ellos, sentí algo que podría describirse como paz. Estoy trabajando en ello, respondí con una sonrisa sincera. Y eso era suficiente. Con el tiempo, esta experiencia dejó de ser una herida abierta y se convirtió en una cicatriz. Algo que siempre estaría ahí, pero que ya no definía mi vida. Había aprendido a ser más fuerte, más consciente de mí mismo y más protector con mi felicidad. Carmen seguía en nuestra vida, porque era la madre de mis hijos, pero nuestra relación se limitaba a lo estrictamente necesario. No había odio, pero tampoco había reconciliación. Solo una distancia cordial que permitía que ambos siguiéramos adelante. El futuro no estaba escrito, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparado para enfrentarlo. Con mis hijos a mi lado, sabía que podía superar cualquier cosa.